La semana anterior pudieron ver que Jesús era un profeta en la mirada de las personas sin honor en su propia ciudad natal. De hecho, Jesús prácticamente es expulsado, ¿no?, de Nazaret. E incluso la gente intentó asesinarlo. Y esta semana él reubica su ministerio en una ciudad llamada Capernaum. Y es la ciudad de donde pertenece la mayoría incluso de sus discípulos, pero especialmente es la ciudad natal de Simón Pedro. Está ahí en la región de Galilea, alrededor del mar justamente de Galilea. Y de hecho, gran parte del ministerio de Jesús está situado ahí, en este lugar, en Capernaum, ahí alrededor del mar de Galilea. Tanto así que desde el capítulo 4, en Lucas se sitúa en este sector hasta Lucas capítulo 19, que es donde se dirige a Jerusalén, y obviamente la escena ya cambia absolutamente. Pero por lo tanto aquí yo quisiera hacer una idea más o menos topográfica acerca del mar de Galilea. Porque este era un gran lago de agua dulce. Generalmente las ciudades a este alrededor eran ciudades que estaban basadas, ¿no?, en la pesca, y además en las colinas estaban llenos de agricultura. De hecho, el mar de Galilea hoy, en este tiempo, el mar de Galilea es un cuerpo más o menos de 20 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. No es menor. En el tiempo de Jesús, aún más grande que ahora, el mar de Galilea. Así que es un espacio absolutamente amplio, ¿no?, en donde ahí podían vivir bien los pescadores y depender de la pesca, así como Simón Pedro. Es en este capítulo donde aparecen las bromas, ¿no? ¿Por qué Pedro negó a Jesús, ¿no es cierto? Justamente por haber sanado a la suegra, pero no es así. El texto no nos menciona nada de eso. Pero sí, el texto de Lucas ahora nos pone en una ciudad en donde Jesús enseñó, predicó, estuvo un tiempo, y fue prácticamente el rabino, el predicador y el maestro principal en ese tiempo, justamente por los llamados de atención que Jesús mismo hacía. Y aquí se juntaban el pueblo hebreo los días sábados, ¿cierto? Ahora el pueblo cristiano se reúne como día de reposo el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando el mundo se reinaugura a través de la resurrección y el reino de Dios amanece o resplandece, por así decirlo, a través de la resurrección de Jesús. Sin embargo, Lucas nos enseña y nos transmite principalmente una idea fundamental para nosotros, incluso los cristianos, y es que Jesús fue un maestro sin igual en su enseñanza, en su metodología, en las cosas que incluso a él le preocupaban de primera mano, ¿no? Dice el texto que la gente estaba asombrada porque no había nadie que enseñara como él. Jesús no aburría a la gente. De hecho, eso a veces pasa, y eso no tiene que ver con que Jesús haya estado divirtiendo a la gente. No tiene que ver con eso, sino que la forma justamente de tratar la Biblia, de tratar la palabra, era una manera que no era conocida por ellos, porque los rabinos enseñaban aburriendo a la gente. Leían los comentarios sobre las notas que tenía la Biblia al pie de página, por ejemplo, la Biblia hebrea hasta ese momento.
Y además leían los comentarios sobre los comentarios que estaban sobre las notas al pie de página, y las notas al pie de página que estaban sobre los comentarios de las notas al pie de página, y eso era aburrido, y eso era absurdo. Pero Jesús aparece apasionadamente enseñando y transmitiendo esta realidad, esta enseñanza de manera muy entusiasta, muy apasionada. Y él ya había dicho que iba a ser un predicador lleno y dirigido por el Espíritu. Cuando comienza su ministerio, él dice en Nazaret: el Espíritu del Señor vino a mí, ¿no? Está sobre mí para traer estas buenas noticias. Así que Jesús predica por ese poder del Espíritu y enseña a través de ese poder del Espíritu. Y la gente se sorprende porque nunca habían escuchado a alguien como Jesús. Jesús fue un maestro asombroso. Pero Él no solamente es un maestro asombroso, sino que es Dios encarnado. Él fue, además de eso, Él es el enviador del Espíritu Santo, incluso que capacita a los predicadores y maestros de la Biblia hoy día aún, para predicar y a enseñar. En vez de aburrirnos, sino que buscar que a través de la palabra y del fluir de su Espíritu la gente se asombre de las maravillas del Señor. Y luego en este lugar donde se reunían los días sábados el pueblo, que se llamaba sinagoga, aparece un hombre que tenía un demonio inmundo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos o a molestarnos, ¿no? Sé quién eres, dice el Santo de Dios. Hay algo que es bien interesante aquí, que los demonios tienen una cristología, o sea, un estudio, ¿no? Y un conocimiento de Cristo, del ser de Jesús, bastante amplia, bastante increíble. Los demonios saben muy bien quién es Jesús. Muchas personas incluso no lo entienden, pero los demonios saben quién es el Santo de Dios. Y el único en ese sentido y en este género de hablar, ¿no? Y que los diferencia de cualquier otro, ese es Jesús, el Santo de Dios. Y entonces Jesús está predicando un día sábado ahí en la sinagoga, en su día de reposo, en la reunión. Y un hombre ahí prácticamente satanizado, que tiene un demonio inmundo, aparece en medio de ellos. El Evangelio de Lucas nos relata muchos episodios, por lo menos 19 episodios más o menos, en que aparecen personas con espíritus inmundos. Y de hecho esto es bien interesante porque el capítulo anterior, lo que leímos anteriormente, en el capítulo 4, la predicación anterior, la tentación de Jesús, Jesús derrota a Satanás en no caer en la tentación. Y después de este episodio, Jesús de alguna manera demuestra su poder ya no solamente sobre Satanás, sino sobre cada uno de sus secuaces, sobre cada cosa que se oponga al reino de Dios. Jesús sigue en Lucas teniendo estos encuentros. Hay una batalla que se está librando, ¿no? El Evangelio de Lucas debe leerse como a Jesús, y debe leerse incluso así. Yo hoy día pensaba qué imagen poder transmitir hoy día en la mañana al respecto de esta realidad, de esta lucha constante de Jesús. Y era como Jesús en un cuadrilátero, ¿no? Pero en ese boxeo antiguo prácticamente, ese boxeo que no tenía una cantidad de rounds en donde se acababa la batalla o se acababa la pelea, sino que a Jesús lo vemos ahí en ese ring, en ese cuadrilátero, luchando, mostrando incluso esa lucha, derribando los poderes que pudiesen existir. Y aquí vemos que justamente esta idea incluso de pensar que eso ocurre solamente en la sinagoga, que eso ocurrió tiempo atrás y que no es posible que hoy día ocurra, no es tan así. La sinagoga es, de alguna manera, hoy día
pudiese ser un equivalente, ¿no?, a la iglesia, a la reunión local. No pensemos que en la sinagoga estaban todos demoniados, ¿no?, sino que eso también incluso puede pasar dentro de una congregación como la nuestra. De hecho, eso pasa, tanto así que incluso uno de los discípulos de Jesús, dice la Biblia que estaba Satanás en él. Estaba Satanás en él, era un discípulo de Jesús. Así que debemos también pensar en ello, que esa realidad puede ser también una realidad en nuestras congregaciones. Y aquí Jesús se presenta como el Todopoderoso, el que ya ha derrotado a Satanás y ahora derrota a los demonios. Y yo quiero aclarar que nosotros creemos que existen ángeles caídos que se han revelado delante de la gloria de Dios. Y esos son los demonios. De hecho, hay un escritor, C.S. Lewis, en un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Él dice que hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza podría caer respecto acerca de los demonios. Dice, uno es el error de no creer en la existencia de ellos, y el otro es creer y tener un interés excesivo e insalubre en ellos. Generalmente la gente ve esta de dos maneras, ¿no? Esto no es real, los demonios no existen. Y por otro lado está el que está preocupado de los demonios, que les pone nombre, que anda todo el día ahí, ¿sí?, que está todo el día preocupado. Esto pasó por algo, esto pasó por X situación, por algo demoníaco, ¿no? Otros tienen justamente esa obsesión desordenada con Satanás y con los demonios, que lo culpan al diablo, a los demonios de todo. Y terminan siendo como Eva en Génesis capítulo 3, donde dice, el diablo me obligó a hacerlo. Nosotros caemos en pecado y decimos, no, el diablo lo hizo, ¿no? El Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo me motivó a hacer tal cosa, pero no es tan así. Y esos son los obsesivos, ¿no? Y por otro lado está el que dice, no, esto no existe. Solo existe Dios, los ángeles buenos y nosotros, que no somos tan buenos. Y la verdad es que la Biblia sí habla que esto existe. Y esto nace, obviamente, a través del periodo de la iluminación, el modernismo, ¿no?, en donde el racionalismo científico solo afirma que está la existencia de lo físico y que no hay una existencia espiritual. Y la Biblia nos dice que hay esa existencia espiritual. Así que creemos que ellos existen. Tampoco debemos ser como algunos creyentes incluso que han pensado, estos hombres eran antiguos, eran primitivos, entonces ellos no entendían las cosas y inventaron figuras míticas, como los demonios o como Satanás. Y ahora que uno va a la universidad, tiene un mejor entendimiento, está más desarrollado, más evolucionado, uno piensa que es más inteligente de lo que era. Así que hay que tener cuidado de estos dos espacios, porque nosotros vivimos en una vida que se traslapa, ¿no?, lo físico juntamente con lo espiritual. Pero también hay que tener ojo con el que se obsesiona por el mundo espiritual, porque el que sea espiritual no significa que siempre sea bueno. No significa que las cosas espirituales, ¿no?, sean siempre buenas. Gran parte de lo espiritual es demoníaco y es satánico. Incluso vivimos hoy día en un mundo que de alguna manera exacerba incluso la espiritualidad y que lo lleva a otros espacios
en donde nosotros somos parte, ¿no?, de prácticamente de Dios, el tema de la meditación y cosas así. Vivimos también en un mundo en el que se piensa a veces que hay que ser más espiritual y uno mientras sea más espiritual va a estar bien. Pero puede que no estés bien, puede que no esté bien tu yoga, tu meditación, tu religión, tu espiritualidad, tu experiencia sobrenatural, también puede ser demoníaca. También puede no ser de Dios y puede ser algo satánico. Así que no quiero que tenga usted una obsesión insana y desordenada respecto a Satanás y los demonios. Creemos en ellos, creemos que existen, pero enfatizamos a Jesús. Y no quiero que además tampoco los niegues y que te conformes, ni aún quiero que usted se conforme con una espiritualidad vaga y generalizada. Incluso debemos estar atentos porque 2 Corintios nos menciona, Satanás no nos burlará siempre que entendamos sus planes. Esto es como conocer al enemigo. Por eso les digo que Jesús estaba prácticamente en un ring en el libro de Lucas. Todo Lucas es Jesús sobre el ring. El que está ahí en el ring debe conocer los movimientos y la forma de lucha de su enemigo. Y Jesús la conoce bien. Jesús nos enseña eso. Y Jesús nos enseña que Satanás no es igual a Dios. Jesús nos enseña también que Satanás no es nuestro único enemigo. Y Jesús nos enseña que también necesitamos conocer a nuestros enemigos. Pero por sobre todas las cosas debemos aprender que los demonios obedecen a Jesús. Y aquí volvamos directamente a la historia. Lucas nos menciona que esta persona que estaba endemoniada, ahí en la sinagoga, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio salió de él sin hacer daño. Todos se asombraron y todos quedan maravillados, ¿no? ¿Cuál es esta palabra? Cuando uno ve películas así de demonios, de cosas así, uno ve conjuros, cuestiones de exorcismos largos, de 5, de 20 horas, ¿no? El tipo estuvo todo el día ahí, tuvo que llevar no sé cuánto, no sé qué, agüita, ajo, cruce, desodorante, de extintor, silla, de todo, ¿no? Y aquí Jesús no lleva nada. Jesús es al que los demonios le obedecen. ¿Y cuál es esta palabra? Justamente, ningún conjuro. Sal, cállate y sal de él. ¿Cómo Jesús, con qué autoridad, ¿no?, y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ahora se asombran no solamente con la autoridad de Jesús en la predicación, en que Él no predica como los otros rabinos leyendo los comentarios de los comentarios de los comentarios, sino que Jesús predica justamente una palabra viva y eficaz, y eso asombra a la gente, pero además asombra a la gente de Jesús que Él está liberando personas de los demonios, que Él está quitando espíritus dominantes. La gente tenía y siempre ha tenido esta forma de hacer conjuros, de crear cosas, y Jesús aparece con completa autoridad y simplemente dice, tú calla y sale de ahí. Esa es la autoridad. Los demonios le obedecen porque Él es Dios. Y hay que pensar ahí de cómo el demonio huye y corre, ¿no?, en obediencia a ese Dios. Porque eso algo debe decir también acerca de nosotros. Si aún a regañadientes los demonios obedecen,
cómo es nuestra obediencia delante del Señor. A una regañadientes, sin la intención de glorificar a Jesús, los demonios obedecen. ¿Cómo ha de ser nuestra obediencia entonces? Una obediencia gozosa, una obediencia sin igual, tranquila, buscando que Jesús sea glorificado y conocido a través de esa obediencia. Porque el demonio no quiere obedecer. No le quedó otra que callarse y partir. Pero nuestra obediencia delante de Dios ha de ser voluntaria. Ha de ser gozosa, con alegría. Señor, yo quiero someterme a tu voluntad. Pero generalmente nuestro corazón no actúa así. No funciona de esa manera. Porque hay orgullo y porque no hemos entendido que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Porque el último enemigo que nosotros teníamos, que era la muerte, fue derrotada con Cristo resucitado. Así que el peor enemigo que nosotros tenemos es nosotros mismos. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, tú cuídate de ti mismo. Cuídate de tus deseos, de tus planes, de tus ambiciones, de tu visión, de lo que quieres para tu futuro, de lo que buscas para tu ministerio. Porque nosotros luchamos con ser moldeados conforme a la imagen de Jesús. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es formarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, no solamente la escena queda ahí. Como le dije, este ring no tenía un conteo final de rounds. Y comienza otro round en la casa de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, versículo 38, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, los servía. Hay gente que ha dicho que Pedro no tenía esposa, ¿no? Porque él era el primer papa. Entonces debía ser un sacerdote siempre, debía ser soltero. Pero la Biblia nos muestra otra realidad, ¿cierto? Porque no se puede tener suegra si no se tiene esposa. Es imposible, ¿no? Es imposible. De hecho, uno tiene, generalmente es así, uno tiene suegra por causa de la esposa, ¿no? Yo no busco esposa a causa de mi suegra, ¿no? ¿Cierto? Y alguno anda por la vida y dice lo que me tocó, lo que me tocó. Pero viene el paquete completo, ¿no? Y uno da gracias a Dios, a veces a regañadientes, ¿cierto? Por la suegra. Otra vez es gozoso, pero otra vez no tanto gozo. A varios le da flor al tiro, ¿no? Y de hecho es bien interesante porque hay un historiador que comenta que en la casa de Pedro, después de la resurrección de Jesús y todo ello, se reunían generalmente las mujeres y eran ministradas por la esposa de Pedro. Y eso es bien interesante. Y de hecho es tan así que la casa de Pedro forma parte sustancial de todo el relato bíblico. Se convierte de alguna manera la casa de Pedro en el epicentro del ministerio de Jesús. La casa de Pedro es pequeña, no es grande. Pero hay una cosa, la casa de Pedro está disponible. Está disponible para el crecimiento y para el uso del reino de Dios.
Estamos viendo una casa pequeña, una casa de un pescador, de una clase obrera, no trabajadora. Jesús vivió allí, Jesús estuvo allí, Jesús se quedó allí. Otros discípulos estuvieron ahí, se quedaron ahí. La iglesia primitiva se reunía ahí. El cristianismo comenzó como un grupo comunitario en la casa de Pedro. Y a partir de ahí creció y creció y hoy es lo que es la iglesia. Así que esto es real, es histórico, es verdadero, ¿no? Y ahora Jesús ya no expulsa demonios, sino que sana a la suegra de Pedro. Nosotros hoy día, para el siglo XXI, puede ser algo muy débil, ¿no? Pero la suegra de Pedro tenía fiebre. Pero para aquel tiempo tener una fiebre era prácticamente causa de muerte, ¿sí? Hoy día uno se toma algo y ya fue, ¿no? Se consiguió, pues, incluso por aquí, por allá, algún antibiótico y estamos sanos, pero gran fiebre, donde no sabían medir literalmente la fiebre, donde la fiebre se depositaba en la gente prácticamente por varios días y por mucho tiempo y generaba finalmente alguna infección. Así que Lucas, como es médico, dice alta fiebre, ¿no? Tenía o gran fiebre. Y eso quiere decir que probablemente ellos estaban prácticamente esperando incluso la muerte de ella. Eusebio era el historiador que les comenté que comentaba acerca de que en la casa de Pedro la esposa dirigía un grupo de mujeres y estaba involucrada ahí en el ministerio de la mujer. Así que hay algo que es importante en este relato y es que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, pero también sobre la enfermedad. Todo daño que fue hecho a partir de la caída en el ser humano, Jesús vino a restaurarlo y a restituirlo. Cuando Jesús nos habla acerca del reino de Dios, lo que Jesús nos quiere decir que ha traído en realidad esta buena noticia de restablecer el orden que había sido propuesto por Dios en un principio ahí en el Edén. Y ese orden no era enfermedad, ni muerte, ni tampoco posesión demoníaca. Y es por eso que Jesús sana a la gente. Es por eso que Jesús expulsa a los demonios. No solamente Él quiere mostrarse como el Señor, sino que Él quiere incluso darse a conocer como el Señor literalmente de todas las cosas, de todo el cosmos, de todo lo que existe. Que es el Señor sobre los demonios y que a ellos los va a poner en su lugar. Que es el Señor de esa enfermedad y que la enfermedad la va a poner en su lugar y que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber angustia, no va a haber enfermedad en algún momento dado. Y Jesús vino para eso, vino para librarnos de eso. De eso se trata el reino de Dios. Es el reino de sanidad, es el reino en donde la enfermedad ya no existe, donde el pecado ya no hay más, donde la muerte quedó absolutamente destruida. Porque tenemos un Dios sanador. Ahora nosotros no sanamos a las personas, ¿no? Sino que en algunas ocasiones hemos orado por alguien y ha habido sanidad. Creemos en eso. Oramos por personas y Dios puede elegir responder de esa manera si Dios lo desea. Y esta mujer está sana. Jesús deseó y está sana. Y ella se levanta y al instante le servía, ¿no? Así funciona el reino de Dios. Jesús tiene un día agotador. Yo no sé si ustedes han visto la serie 24 de Jack Bauer. Y la serie se llamaba 24 porque duraba 24 capítulos. Cada capítulo 1 hora significaba un día de Jack Bauer. La serie tuvo varias temporadas y cada temporada era un día de Jack Bauer.
Y aquí pareciera algo muy similar. Jesús está teniendo un día como un día de Jack Bauer, un día sumamente ocupado, siempre hay algo que sale. Él predicó, él expulsó a un demonio, él curó a una mujer, ella se levanta para cuidarlo, probablemente para hacerle algo de comer a Jesús. El reino está inaugurado, está todo el mundo en caos, atento a Jesús. Aquí nosotros podríamos decir, está bien que Jesús descanse, ¿no? Pero aquí al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía. Jesús tuvo de esos días ocupados. Si usted piensa que algún día usted ha tenido un día ocupado, Jesús tuvo más. Jesús sanó a muchos ese mismo día. Jesús expulsó muchos demonios ese mismo día. Así que este día aún no ha terminado. Jesús no solamente es el Señor de los demonios y de las enfermedades, de lo que nos ha hecho daño, de lo que ha trastornado por causa del pecado este mundo. Ese día aún no termina. Porque el reino de Dios no solamente se muestra o se da a conocer a través de la predicación del Evangelio, sino que el reino de Dios en Cristo es mostrado a través de palabra y de obra. O si usted quiere, de palabra, de proclamación del Evangelio y además de compasión. Eso es lo que Jesús hace. El reino de Dios no es dado a conocer de otra manera. Si no hay compasión, no es dado a conocer el reino de Dios. Muchos piensan que quizás por predicar simplemente el Evangelio de Dios, sin esa demostración de compasión, está todo bien. Pero no está todo bien. No hay una buena predicación, no hay una demostración del reino de Dios, sino es a través justamente de la unión con la compasión. La compasión es esencial. La gente le llevaba a los enfermos de diversas enfermedades y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos. ¿Jesús tenía el poder para sanar de lejos? Claro que sí, y lo hizo. Pero Jesús no quiso sanarlos a ellos desde lejos. Jesús quiso tenerles cerca a ellos. Porque Jesús se entrega con pasión, cercanía, pastoreo, realidad del reino de Dios. Y es por eso que Jesús les dice a la gente quería seguir teniendo a Jesús ahí en Capernaum. Pero Jesús les dice, es necesario que se anuncie el evangelio del reino de Dios. Y la manera en que Jesús anuncia el reino de Dios es proclamando y obrando, mostrando esta nueva realidad del reino, en que a través de Jesús ya comenzó esta restauración, ya comenzó un nuevo tiempo que concluirá en algún momento, pero ya ha comenzado. Jesús ya ha traído esa buena noticia del evangelio y de que el reino de Dios está en medio de nosotros. O sea, el gobierno de Dios está descendiendo de los cielos a la tierra. Y es por eso que Jesús en el Padre Nuestro dice, oren así. Que tu voluntad, así como se hace en los cielos, sea hecha en la tierra. Porque hay una visión de reino de Dios. Jesús no solamente es un hombre que sana por sanar, sino porque es parte de su ministerio. Es parte de una demostración viva del reino de Dios. Es una demostración viva y eficaz del reino, de compasión, de amor, de ternura, de una nueva realidad, en que cuando la gente está con una enfermedad en su piel, por la cual se puede contagiar,
Jesús no tiene problema en acercarse, tocarles y sanarles. Porque Jesús no los quiere a ellos de lejos. Dios quiere sanar la totalidad de la persona. Y Dios quiere traer y manifestar su reino. Así que no queda otra a los demonios que retroceder delante del reino de Dios. A la enfermedad no le queda otra que retroceder. Jesús no expulsa a la gente. Jesús expulsa a todo lo que ha hecho daño a su creación. Y es los demonios aquí y la enfermedad. Los demonios y la enfermedad. El poder de Satanás y sus secuaces hacia atrás, mientras el reino avanza. El poder de la enfermedad que ha venido a causa del pecado, de nuestro pecado, en Génesis capítulo 3, y que por lo tanto todos nosotros nos enfermamos y nos dan alergia, ¿no es cierto? Después ya vamos a estar libres de todas esas alergias de la primavera, ¿no? A disfrutar de esas flores sin ningún problema, respirar ese aroma. Jesús vino a sanar todo ello, a restituir como estaban las cosas en la creación. No vino a hacer otra cosa. Él desea establecer su voluntad, y que la voluntad que existía en Génesis capítulo 1, ahí en ese huerto, sea restablecida hoy día a través de su venida. Y que así sea, ¿no? Debemos tener anhelo por eso. Nosotros hoy tenemos una gran oportunidad a través de la oración. Orar por las personas, incluso aunque ellas no sean sanadas. Pero nosotros debemos orar bien por esas personas. Acercarnos, darle significado, ¿no? Así como lo hacía Jesús. Acercándose a ellas, tocándoles, poniéndoles la mano en su hombro. Y a eso es lo que hemos sido llamados. Incluso el apóstol Juan nos habla de esta realidad. Que los presbíteros, los que tienen autoridad en la iglesia, deben orar por los enfermos, incluso de esa manera, cuando los enfermos acuden a ellos. No porque las manos tengan un poder especial, sino porque estando cerca de la gente se demuestra compasión. Se ve la realidad de lo que está mal. Y en esa realidad de lo que está mal, a través de la imposición de las manos y de la oración, se es mostrado, ¿no?, el reino de Dios. Queridos hermanos, amigos, algunos quizás de ustedes no está entendiendo lo que les estoy diciendo a cabalidad. Pero quiero enfatizar una cosa, y es que Jesús cancela todo derecho que pueda reclamar cualquiera sobre nosotros. Jesús, al venir al mundo y al sufrir, Él triunfa sobre cada consecuencia del pecado, porque Él busca restablecer ese reino que comenzó en Génesis. Y no hay forma de pertenecer a ese reino si no es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo por su muerte, su sepultura y su resurrección. Nuestra lealtad a cualquier fuerza, nuestra lealtad a Satanás, nuestra lealtad a nosotros mismos se cancela por la libertad que Cristo nos concede. Y entonces el enemigo de Dios se convierte en nuestro enemigo, y la autoridad de Jesús se convierte también
en nuestra autoridad. Nosotros hemos sido delegados con esa autoridad de Jesús. Así como yo he sido enviado, así yo también los envío a ustedes. Tienen esa autoridad que el Señor ha transmitido en Cristo. Y quiero terminar diciéndoles que en Colosenses 2 nos dice que en Cristo toda la plenitud de Dios mora corporalmente. Jesús es Dios. Y a través de su Espíritu puede ser lleno de Él. Los poderes, tus angustias, los principados, las potestades, los demonios, todo eso retrocede si tú entregas verdaderamente tu vida a Cristo, al único que liberta, al único que es capaz de restablecer y de trasladar su reino aquí a la tierra. Que nos llena para tener ese espíritu que nos capacita diariamente para estar en Él. Así que invitan a entregar su vida a Jesús, quien no le conoce, y que quizás quien vive una vida de tormento, de confusiones y muerte, hoy día pueda vivir una vida de esperanza de que el reino de Dios ha sido traído por Cristo. Quizás algunos de ustedes están insertos en una vida prácticamente de alegría, una vida que no ven sentido, una vida de acumular cosas, de tener una casa grande y de cumplir sueños. Pero hay una cosa que te tengo que decir. Lo que son nuestros sueños generalmente no son los sueños de Dios. Y que necesitamos sacar esa mentalidad de nosotros. Porque un discípulo de Jesús estaba lleno del espíritu de Satanás. Y era un hombre que no tenía una fuerza descomunal. Era un hombre que no gritaba. Era un hombre que no rompía cosas. Pero era un hombre que amaba el dinero por sobre todas las cosas. Y que estuvo dispuesto a vender a Jesús por 30 piezas de plata. No estés dispuesto a vender tu vida al dinero, sino entrega tu vida a Jesús. Arrepíntete de ello y vuelve a Jesús y deleítate en Jesús.